Bueno, bienvenidos chicos. Este es el módulo de adolescente. Vamos a ver lo que es la historia clínica de la entrevista con el adolescente y en el transcurso de toda la revisión vamos a hablar de unos aspectos en el abordaje del paciente adolescente, algunos cambios especiales que tienen estos pacientes, cómo se hace la intervención en pacientes adolescentes difíciles y finalizamos con historia clínica en el adolescente y con unos casos clínicos aplicados. Les recuerdo, mi nombre es Jesús Reyes y soy médico especialista en medicina familiar y sexólogo clínico. Entonces, para empezar a hablar del adolescente, tenemos que decir que el adolescente no es ni un niño grande ni un adulto pequeño. El adolescente es un grupo, ¿sí?, especial que está en una fase de transición en donde va a tener ciertos cambios, no solamente biológicos, sino psicológicos, culturales, ¿sí?, que los van a hacer un grupo especial en el tratamiento médico. La adolescencia se divide en 3 subetapas: la adolescencia inicial, media y final, aunque en algunas bibliografías las pueden encontrar como adolescencia temprana, media y tardía. Sin embargo, acuñar el término temprano o tardío estaría como patologizando un periodo que es completamente normal. Por ende, no nos gusta acuñarla de esa manera, sino en adolescencia inicial, media y final. La adolescencia inicial, pues básicamente es aquella que va desde los 10 a los 13 años. La media es aquella que va desde los 14 a los 16 y la final va desde los 17 hasta los 19 años. Y que cada una de estas subetapas de la adolescencia van a tener características completamente diferentes entre ellas. No es lo mismo que yo trate un adolescente inicial. ¿Por qué? Porque el adolescente inicial va a tener todavía mucho rezago de su infancia, se van a encontrar juegos isosexuales en donde los niños van a querer jugar con niños, las niñas van a querer jugar con las niñas. Todavía los juegos son muy infantopueriles, ¿sí? Y una de las características de este subgrupo es que, independientemente del motivo por el cual el adolescente inicial entre a su consulta, ese adolescente va a querer que el médico tratante sea del mismo sexo. La adolescencia media, que va desde los 14 hasta los 16 años, pues ya se van a encontrar un poco más de grupos contrasexuales. Vamos a ver los chicos con las chicas, ¿sí? Y los juegos van a ser ya propios del adolescente, ¿sí? Van a querer salir a tomar algo, ¿sí? Hacer reuniones sociales, pero ya van a dejar un poco más esos juegos que venían practicando propiamente en su etapa infante. La adolescencia media tiene otra característica, es que es una puerta abierta para las tribus urbanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este adolescente empieza a tener una necesidad de aceptación por sus pares. Es un subgrupo de bastante riesgo. Y la adolescencia final, que es aquella que va desde los 17 hasta los 19 años, pues básicamente es una adolescencia en donde ya el adolescente está queriendo fuertemente un proceso de emancipación de su casa, va a tener probablemente ya una pareja estable y va a tener un poco más de características del adulto joven, donde se empieza a aislar de sus grupos, empieza a salir más en pareja y empieza a hacer un constructo un poco más de adultos. Otra de las características de la adolescencia es que el adolescente inicial arranca su adolescencia propiamente con un pensamiento netamente concreto, pero en el transcurso de la adolescencia ese pensamiento concreto se va transformando en un pensamiento abstracto. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia como tal entre estos tipos de pensamiento? El adolescente inicial, si uno le pregunta, por ejemplo, ¿usted por qué estudia? Pues probablemente le vaya a contestar porque necesito ganar el examen de mañana, porque necesito pasar la materia. Pero si ya uno al adolescente final le pregunta por qué estudia, probablemente tenga un constructo un poco más abstracto, porque necesito ser alguien en la vida, quiero proyectarme como médico, como profesional, etcétera. Es decir, que mira mucho más a futuro, haciendo un constructo de pensamiento abstracto mucho más organizado que el adolescente inicial. La entrevista entonces con los adolescentes pues tiene ciertas particularidades con respecto al que entrevista.
médico. ¿Y es cuál? Uno, que el médico, nosotros tendríamos que estar verdaderamente interesados en los adolescentes, primero como personas, después en sus problemas y también en sus padres, porque muchos adolescentes le llegan al consultorio médico en compañía de su madre, de su padre o de su acudiente. ¿Sí? No deberían simplemente gustarnos los adolescentes, sino también sentirnos cómodos con ellos. Hay médicos que no les gusta la problemática adolescente y que no les gusta estar en contacto con los adolescentes y eso es válido. Sin embargo, esas características deberíamos de llegar a tenerlas para poder llegar a tener una buena empatía y una adecuada relación médico-paciente con este grupo etario. Hay ciertas preguntas que debemos de hacernos antes de iniciar. Y es, por ejemplo, si queremos atenderlos o no. ¿Por qué? Porque algunos médicos nos sentimos incómodos ante los adolescentes, ante su problemática, y lo cual va a dificultar la comunicación. ¿Cuál es la problemática más importante del adolescente? La primera es violencia, la segunda son accidentes, la tercera es VIH, ¿sí? Es decir, que tiene una problemática particular que no la tienen otros grupos etarios, como por ejemplo las enfermedades infecciosas, a veces en los infantes, y las enfermedades cardiovasculares en el adulto. Por ende, hay algunos médicos que no se sienten muy cómodos con esta problemática y debemos de hacernos esa pregunta. Lo otro es si tenemos tiempo o no, porque el tipo de consultas con el adolescente son de más duración. Se van a dar cuenta que esa historia clínica que vienen acostumbrados a hacer de pronto del adulto se transforma mucho más en el adolescente porque hay ciertas características del adolescente que debemos sí o sí interrogar. A veces las consultas las tenemos que someter a cierta improvisación, ya que en ocasiones el adolescente necesita ser atendido el mismo día. Si un adolescente le llega a uno a consulta diciéndole como doctor, necesito que me atienda hoy, contame Juan qué fue lo que te pasó, no quiero suicidarme, yo no le puedo decir a ese paciente venga mañana que yo lo atiendo. Ese motivo de consulta debo atenderlo inmediatamente, ¿sí? Es decir, también debo de evaluar si tengo el tiempo necesario para poder llegar a atenderlos. Hay ciertos aspectos relativos al entrevistador, como si, por ejemplo, debo de preguntarme si soy o no autoritario. ¿Por qué? Porque el entrevistador no debe de caer, ¿sí?, en la tentación de imponer su autoridad, ¿sí?, que es una idea que siempre está presente en el adolescente cuando se sienta a hablar con el médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto lo va a traducir el adolescente como cierto pacto con los padres. El médico será mejor aceptado si se demuestra cómodamente competente, determinante, ¿sí? Pero no con una actitud autoritaria. Uno al adolescente le sugiere, yo te sugiero que hagas tal cosa, yo consideraría que podrías llegar a hacer tal otra, pero yo nunca impongo una actitud autoritaria como usted tiene que hacerlo, no. Hay otras características y es si tengo un espacio adecuado. ¿Por qué? Si uno entra, por ejemplo, a un consultorio donde se atienden pacientes infantes, pues ese consultorio va a tener muñequitos, va a tener juegos alusivos a la infancia. Y si entramos a un consultorio de un paciente adulto, o de donde se atienden adultos, los consultorios de los adultos son muy lúgubres, vacíos, monocromáticos, ¿sí? Por ende, ojalá que si tuviéramos la oportunidad de poder llegar a colocar algo en el consultorio donde vamos a atender el adolescente, sea de temática de adolescente. En muchos países, por ejemplo, dejan que los mismos adolescentes decoren el espacio en donde les gusta estar atendidos, entonces que colocan imágenes, algún tipo de graffiti bien hecho, etcétera, para que ellos se puedan llegar a sentir más cómodos. Y en las salas de espera a muchos les pueden colocar algún tipo de videojuego en donde mientras esperan la consulta pueden llegar a estimular la actividad física por medio del videojuego, etcétera. Otra de las preguntas es si es adecuada mi preparación o no. ¿Por qué? Porque Univalle es una de las escuelas que más impulso le coloca en el desarrollo, digamos, de habilidades en el médico para poder llegar a atender a adolescentes, pero muchas otras escuelas puede que no tengan ese fuerte tan grande de poder llegar a entrenar a sus médicos en el manejo del adolescente. Por ende, yo debo de determinar si es adecuada mi preparación. En muchas no nos enseñan a evaluar a adolescentes, ¿sí? Y yo tengo que evaluar retrospectivamente cómo es mi preparación, cómo es mi preparación para poder llegar a abordar un paciente adolescente. Otro es si puedo llegar a tener problemas legales. Es importantísimo. ¿Por qué?
Porque muchas religiones, por ejemplo, en donde patologizan completamente la anticoncepción y la sexualidad, pues puede que sea un poco más complejo uno poder mandarle un anticonceptivo a una paciente adolescente, ¿sí? Lo otro, puedo llegar a involucrarme en problemas judiciales o legales en caso tal de que me haga un examen físico solo a un adolescente, después ese adolescente salga a decir que yo la toqué o que yo la desnudé, etcétera, sabiendo que son cosas propias del examen físico. Es decir, que ya se van a dar cuenta que la entrevista con el adolescente tenemos que hilar muy fino porque en muchas ocasiones se pueden llegar a tener problemas médicos legales. Lo otro es confidencialidad, en donde también se puede llegar a tener problemas. Si yo le omito información a los padres que después, por ejemplo, salga a la luz pública comprometiendo la vida del paciente adolescente, eso también puede suscitar problemas legales importantes. Si influye la edad, el entrevistador joven tiende a sobreidentificarse con el adolescente, que por otra parte le considera adulto, y el entrevistador de más edad va a tener la tendencia a sobreidentificarse con los padres. Ninguna de las actitudes es adecuada. Yo puedo llegar a acabarme de graduar y tener 23 años, pero yo no puedo llegar a sobreidentificarme con la problemática del adolescente ni con la de los papás. Yo tengo que tener siempre una actitud neutra, siempre evitando mis juicios de valor. Hay ciertas actitudes incorrectas del médico, como es aquel médico que asume el papel del adolescente. Esto es totalmente incorrecto, porque el adolescente busca un profesional que le pueda asesorar, que le pueda llegar a ayudar, y no un colega ni un parcero de la pandilla que habla y se comporta igual que ellos. Por ende, uno debe siempre, si tratarlos de una forma respetuosa, sin llegar a colocar unas barreras y unos límites mucho en el léxico que se utiliza, pero nunca utilizando un argot ni la terminología que utiliza el adolescente. Bueno, se podrían llegar a utilizar diminutivos, como se llama María Alejandra, ¿cómo te gusta que te llamen? No, doctor, dígame Aleja. Está bien, se puede utilizar ese tipo de diminutivos, pero yo no puedo decirle, vení, parcera, sentarte aquí, yo te atiendo. Eso es totalmente incorrecto. Eso es parte del léxico de ellos, pero no debe de ser parte del léxico ni de la actitud que asume el médico que valora un paciente adolescente. Está el otro, que es el médico sustituto de los padres, en donde el adolescente básicamente lo va a ver como una alianza con los padres y en contra suya, por lo cual va a cerrarse a toda posibilidad de ayuda. Sí, no es que de pronto le puede contar a mis papás que yo ya inicié vida sexual, que yo estoy fumando cigarrillo, que yo estoy consumiendo algún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, obviamente, la información no va a ser verídica. Por ende, es importante también no tener este tipo de conducta. Y el médico dominador, que es el forcejeo entre el médico y el adolescente a ver quién puede más. Los jóvenes responden de manera retraída o siendo exageradamente provocadores y ven que el médico quiere demostrar ser más fuerte que ellos. Por ende, esa dominancia tampoco es adecuada tenerla en el paciente adolescente. Como lo decía antes, es preferible sugerirlo, invitarlo y que él haga, digamos, una visión retrospectiva de su conducta más que yo imponerle algo como tal. Otro es el médico moralizante, que también lo van a tomar como forma de pacto con los padres y se hace como sermoneando o sencillamente enjuiciando la conducta del adolescente por medio de una frase como deberías hacer, debería ser, etcétera, etcétera, que no son frases que debemos utilizar dentro de la entrevista con el adolescente. Hay aspectos relativos al entrevistado y es que los jóvenes no son conscientes en muchos casos de que la mayor parte de sus problemas son evitables y que son completamente prevenibles. Miren, si yo les menciono las tres principales causas de morbimortalidad en el adolescente son violencia, accidentes y VIH. Los tres son completamente evitables. Por ende, son cosas que podríamos llegar a prevenir. Tampoco conocen debidamente que las enfermedades físicas no son la principal causa de morbimortalidad. Hay preguntas que se hace el entrevistado antes de llegar al consultorio médico y es, por ejemplo, si uno le va a entender los problemas o no. Y es muy importante uno darle esa confianza al adolescente en el momento en que entra a la consulta, de que uno está ahí con el propósito de ayudarlo y colaborarle en su motivo de consulta.
Hay que colocar muy claro si puedo llegar a acudir sin cita. Puedes llegar a acudir sin cita si en realidad es una verdadera urgencia. Si me necesitas, ven a cualquier hora a mi consulta que yo puedo llegar a abrirte un espacio, pero si piensas que lo que tienes puede llegar a postergarse, pide la consulta de manera ordenada. Sin embargo, hay que dejarle la puerta abierta a esos adolescentes porque hay muchas causas de consulta que sí o sí debo de tratarlas el mismo día. Si se garantiza la confidencialidad o la intimidad, es algo que se preguntan ellos y yo tengo que ser también muy claro con ellos con respecto a si se guarda la confidencialidad o la intimidad, en donde yo puedo llegar a decirle, yo voy a guardar o todo lo que vas a decir aquí en el consultorio va a quedar dentro del consultorio, pero sí o sí todo aquello que me digas no va a comprometer ni tu vida ni la vida de un tercero. Esa es como la prueba de oro con respecto a la confidencialidad. Y si le puede o no le puede acompañar un amigo, por supuesto que sí. Los amigos cuando entran a la consulta médica muchas veces le dan a uno pistas o detalles de algunas características propias del adolescente. Si yo veo que, por ejemplo, el amigo eh, tiene, digamos, algún signo de alguna tribu urbana dentro de su vestimenta, yo puedo llegar a sospechar que ese paciente puede estar siendo también o estar componiendo esa tribu urbana, si tiene un tatuaje característico, una camiseta característica, un lenguaje característico, me puede llegar a dar pistas de ese adolescente qué riesgos puede llegar a tener. El médico que quiera atender a los adolescentes deberá hacerse un autoexamen de su historia personal para liberarse de ciertos prejuicios, conocer si está capacitado para atender a adolescentes evitando los propios conflictos de su adolescencia. Es muy importante, si yo viví algo en mi adolescencia, ese fui yo, pero este adolescente está viviendo otra situación completamente diferente. Por motivo, eso va a precisar mucho equilibrio y madurez. Hay médicos que de pronto durante su adolescencia tuvieron un consumo exagerado de alcohol. Pero hoy en día no consumo alcohol, me hice médico, me hice especialista. Pero ese antecedente mío no puede llegar a menospreciar el antecedente o el cuadro que está teniendo ese adolescente. Es decir, yo si un adolescente me llega con consumo exagerado de alcohol, yo no le puedo decir, tranquilo mi hijo, que eso se le va a pasar cuando pase la adolescencia, porque yo no puedo llegar a proyectar lo mismo que yo como médico viví en ese tipo de pacientes. Es muy importante evitar ese tipo de proyecciones. Hay otros factores que influyen en la entrevista, es por ejemplo el motivo de consulta. Ya se van a dar cuenta que las historias clínicas del adolescente pueden llegar a tener 2, 3, 4 motivos de consulta. ¿Por qué? Porque puede ser el motivo de consulta de la mamá, el motivo de consulta del papá, el motivo de consulta del adolescente o el motivo de consulta de la pareja o de la novia o el novio de ese adolescente. Entonces es muy importante esa parte. Aunque los médicos queramos aprovechar la visita del joven para realizar educación, debemos siempre atender primero a lo que el paciente quiere e intentar averiguar cuál es su motivo de consulta real. A veces el motivo de consulta del adolescente no es tan prioritario, pero tiene un problema biológico que tenemos que abordar sí o sí rápidamente o psicosocial rápidamente. Esa prioridad la da el médico de manera individual. Siempre hay que individualizar esos motivos de consulta en cada uno de los adolescentes. El sexo del médico y del adolescente. Como les decía en un comienzo, si el adolescente es un adolescente inicial, siempre, independientemente del motivo de consulta, va a preferir un médico del mismo sexo. Pero si ese adolescente es un adolescente medio, un adolescente tardío, ¿sí? O final, perdón, pues si el motivo de consulta del adolescente son problemas asociados a sexualidad, a embarazos, a infecciones de transmisión sexual, estos adolescentes van a preferir que los trate un médico del mismo sexo. La presencia de otros, pues pueden llegar a uno a aceptar la entrada de los padres dentro del consultorio médico. Hay otros que van a preferir entrar solos y también es bueno que entren solos. Pero la característica de la entrevista del adolescente es que si entran con los padres en algún momento de la consulta, yo debería sacar a los papás para poder llegar a preguntarle ciertos factores de riesgo del adolescente, que es mejor hacerlo de forma individual y a solas con el adolescente. Y hay otros puntos de toda la entrevista que yo
preferiría hacer con el padre. Por ejemplo, en el momento en que yo indague antecedentes psicosociales, consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, sexualidad, yo prefiero hacerlo solo. Pero si yo voy a hacer un examen físico y tengo que evaluarle el TANER a estos pacientes o de genitalidad, yo prefiero que entren los padres y que los padres estén ahí dentro del consultorio mientras yo hago ese tipo de abordaje. El estado del desarrollo del adolescente, si se encuentra, por ejemplo, en fase de lucha por su independencia, pueden rechazar a adultos, incluyendo al médico. Esto es muy importante. Y si ha comprometido ciertas actividades como es masturbación, relaciones sexuales, puede igualmente también rechazar la figura del médico, creyendo que este lo puede llegar a averiguar por simple exploración. Hay papás que le llegan a uno al consultorio y le dice, doctor, evalúeme esta muchachita a ver si ya empezó vida sexual o no. No tiene la probabilidad de evaluar eso. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que nacen sin himen, hay otras que han tenido caídas directas sobre su zona genital y no tienen himen porque se rompieron de manera traumática, y hay otras que tienen un himen complaciente, que todavía lo conservan, pero es porque es un himen muy laxo y que a pesar de que ya haya tenido penetración vaginal, pues siguen conservando su himen. Es decir, que por medio de la exploración física es muy difícil evaluar si ya empezó vida sexual. Diferente es si ya tiene un abuso sexual. Si la paciente ha tenido o ha sido víctima de un abuso sexual, ya ahí entraría uno a evaluar otros signos dentro del examen físico, como son desgarros de la mucosa vaginal, pero eso ya hace parte de otro capítulo diferente que no es este. Cuando yo me enfrento a la entrevista con el adolescente, tengo que también saber que hay ciertos adolescentes que son muy difíciles de entrevistar, ¿sí? Y dentro de ellos está el adolescente hermético, en donde él no desea colaborar ni dar a conocer ninguno de sus problemas y ha llegado a sus consultas porque lo han obligado, ¿sí? Ahí será necesario entrar en su núcleo de problemas y es una tarea que es muy difícil. Uno empieza la historia clínica con esos pacientes y empieza por datos de identificación, motivos de consulta, pues es muy difícil que ellos le den información a uno fehaciente. Es decir, que en ellos es preferible empezar con frases como me imagino que te han obligado a venir, o ya sé que no estás a gusto, pero si quieres puedo llegar a ayudarte, o a veces cosas que pueden llegar a romper el hielo con este tipo de adolescentes es pegarse de ciertos detalles del examen físico. Ah, trae una camiseta de X grupo musical, ah, ¿te gusta tal grupo musical? ¿Sí? O trae algún tatuaje característico, ¿qué significado tiene ese tatuaje? ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Te dolió mucho? Etcétera. Cosa de que sean cosas asociadas al gusto del adolescente que puedan llegar a permitirle a uno romper el hielo. Está el otro tipo de adolescente que es el hablador, en donde la verborrea básicamente es una barrera para no afrontar sus problemas. Son pacientes que entran al consultorio médico y hablan y hablan y hablan y uno va a intervenir y él sigue hablando, ¿sí? Básicamente esa incontinencia verbal le está diciendo a uno que hay algo que ese paciente quiere comunicar y que no ha sido capaz. En ese caso, uno lo que debe hacer es colocar ciertos límites de manera sosegada, tranquila, como dame un segundo, yo me imagino que tienen muchos motivos de consulta, pero intentemos enfocarnos como en esto que me contaste y ir construyendo la historia clínica de manera adecuada. El adolescente llorón, sí, que aunque la postura del médico resulta incómodo, puede llegar a resultar incómodo, ¿sí? Se debe tomar como parte del proceso terapéutico, ya que después de la crisis el sujeto puede llegar a sentirse un poco más aliviado, dando paso a la confianza en la mayor parte de los casos. Ojo, sin embargo, recuerden que el silencio prolongado, que es una de las técnicas de entrevista médica que se hace, que es hacer silencio durante más o menos un minuto, luego del minuto pasar un paño para que se seque y continuar con la entrevista. En el adolescente ojalá que no se pase el minuto. ¿Por qué? Porque si yo paso el minuto y él sigue llorando y yo no hago la intervención adecuada, él lo puede llegar a traducir como una falta de entrenamiento mía como médico para poder llegar a intervenir su situación. Está el adolescente que es agresivo y llega enojado al consultorio. Aquí yo no voy a ponerme en la misma actitud que el adolescente tiene. Sin embargo, voy a intentar mantener una actitud firme y tranquila sin responder airadamente, ¿sí? Sin amedrentarme tampoco, esperando los momentos en donde el paciente toma aire y ahí hago mi intervención. Tengo que tener algo muy claro con este tipo de adolescentes. ¿Y qué es?
que yo no soy la causa del enojo del adolescente. Él llega enojado al consultorio probablemente por algo que le pasa. Entonces la idea es decirle a estos adolescentes, yo entiendo que vienes muy enojado y con una actitud bastante hostil, sin embargo yo quiero decirte que no soy yo el motivo de tu enojo y yo estoy aquí para ayudarte. Si intentas calmarte, yo voy a poder ayudarte en lo que yo pueda. Ya si el adolescente llegó y yo sé que él está enojado es porque yo lo llamé tarde, porque me demoré 2 horas en llamarle la cita que tenía. De entrada yo tengo que tener una actitud muy positiva y propositiva, además, intentando explicarle qué fue lo que pasó. Discúlpame, Juan, lo que pasa es que se me presentó un pequeño inconveniente, llegué tarde por esto y por esto y por lo otro, no volverá a pasar, intenta seguir y continuamos con la historia. Si yo soy el motivo de enojo, tengo que además pedir las disculpas. Está el escéptico, que es aquel que no cree que la entrevista resuelva su problema y aunque puede llegar a colaborar ya que no es hermético, será necesario encontrar algo que le permita analizar y dar a conocer posibles soluciones sobre sus dudas y sus problemas. Esto le pasa mucho a los médicos que se acaban de graduar, que tienen unas fases, una fisionomía pues de joven, casi que de adolescente, y llega otro adolescente y piensa como, ¿en qué me podrá ayudar? Esto es muy frecuente y les va a pasar a los que se gradúen bastante jóvenes que se encuentran adolescentes escépticos. Sin embargo, con mucha madurez, con mucho equilibrio y aplicando todos los conocimientos que van a adquirir en todos sus 6 años o más de medicina, van a ir desmitificando todo ese escepticismo de ese adolescente, pudiendo llegar a analizar y pudiendo dar posibles soluciones a los problemas por los cuales el adolescente los buscó como médicos. Está el fabulador, que es el mentiroso, el que entre fantasías, fábulas y engaños hay que buscar el inicio de la trama para poder llegar a desenmascararlo. Sí, ese adolescente que llega y le dice a uno que tiene, digamos, algo a nivel cutáneo, pero al final de la consulta le dice, ay, doctor, yo venía era porque tengo un granito en el pene. Ese granito puede ser un BPH. Entonces, ese paciente o aquel paciente que llega con un motivo de consulta bizarro, que no coincide, digamos, con ninguna enfermedad como doctor, es que me duele la punta del pelo, la uña y la parte posterior del pie. Y uno dice, ¿pero qué tendrá? Ese tipo de motivos de consulta que a uno puede que no le cuadre muy bien, tiene que desenmarañarlo muy despacio. ¿Por qué? Porque puede llegar a encontrarse en motivos de consulta interesantes en estos adolescentes. Y está el justificativo, que es el que acude voluntariamente a la consulta para obtener algún beneficio, acallar a los padres o tutores o hacer cumplimiento de las órdenes, sin estar realmente interesados en la posible ayuda que se le pueda llegar a prestar. Es un paciente bastante difícil que va a requerir varias sesiones para que comprenda que se encuentra quizá en situación de riesgo. Este es también otro. Y está el adolescente burlón, que es bastante provocativo, a veces molesto para el médico, pero el que tiene una madurez psicológica es uno, no es él. Uno tiene que intentar controlarse, intentar saber que si él es provocativo y que tiene una actitud burlesca es porque hay algo que le está preocupando y que probablemente eso le está ocasionando angustia, pero es un mecanismo de defensa mostrarse así burlón o provocador. Así es que tuve 6 relaciones sexuales sin condón y no hay ningún problema porque no me va a dar VIH. Probablemente sí está preocupado porque le vaya a dar VIH, pero simplemente en su proceso de maduración psicológica, pues es el mecanismo de defensa que utiliza. Hay ciertas normas prácticas, entonces dentro de la entrevista del adolescente, uno es conocer al adolescente y además conocer a su familia. Hay que tener presente que lo más importante para el adolescente es su familia y que el entrevistador no debe interferir en la dinámica familia-adolescente, aunque sí puede contribuir a reconducir algunas situaciones en las que hay un desacuerdo. Tiene que conocer a toda la familia, ¿sí? En este caso hay que observar mucho, evaluar el adolescente si llega con su papá o con su mamá, al lado de cuál de los dos se hace, dándole la espalda a cuál se hace, con quién puede llegar a tener mayor discrepancia, quién es más afín a lo que puede llegar a tener el adolescente, es decir, que ahí tenemos que utilizar mucho el sentido de la vista, de la audición para poder llegar
a evaluar esta parte. Si el adolescente va solo, usualmente vamos a intentar empezar la entrevista con temas informales, luego pasando a las preguntas centrales, intentando hablar, por ejemplo, qué es lo que más te gusta, cuáles son tus hobbies, cuál es el grupo musical o cuál es la música que te gusta, qué haces en tus ratos libres, etcétera. Y luego vamos a empezar a evaluar todos los aspectos de la historia clínica como tal, como los datos de identificación, su motivo de consulta, etcétera. Se puede partir del motivo de consulta ampliando después a otras cuestiones, eso también es válido si el adolescente lo permite. Y al final se invitará a pasar a la familia, pero yo debo de comentarlo con el adolescente. ¿A ti te gustaría que tu papá o tu mamá volviera a entrar a la consulta como para que le hiciéramos un resumen? Pero el resumen yo debo de decírselo antes al adolescente. Yo tengo que decirle, yo le voy a contar a tus papás que en la entrevista hicimos esto, hicimos lo otro, encontramos esto, encontramos lo otro, para que el adolescente nos apruebe cuál va a ser la información que se le va a dar al papá, ¿sí? Y cosa de que si él nos dice, no, más bien tengamos esa información en secreto, también respetarle su secreto médico, siempre y cuando esa información no comprometa ni su vida ni la vida de un tercero. Hay ciertos cuestionarios de salud, ¿sí? Que se los voy a mostrar más adelante, que podemos llegar a utilizar y que son muy útiles en aquellos adolescentes que pueden llegar a estar reacios a hablar. Se pueden llenar en cualquier parte o entregarlos al adolescente para que vayan y los llenen en su casa, eso se puede llegar a hacer, en donde van a abarcar todos los problemas de salud física y mental que les interesan a esa edad. Los cuestionarios de salud son muy importantes para nosotros como médicos, porque en caso tal de que los adolescentes, por ejemplo, lleguen con su papá o con su mamá y no podamos llegar a preguntarle acerca de sexualidad, de sustancias psicoactivas, etcétera, pues yo prefiero omitir esa parte dentro de la entrevista y más bien al final decirle, te voy a entregar este cuestionario, llénalo en tu casa o llénalo allá afuera en la sala de espera y me lo traes en un momento, yo luego lo evalúo. Ya se van a dar cuenta qué tipo de cuestionarios pueden llegar a ser más adelante. Es aconsejable siempre preguntar cómo debe de ser llamado. Si ese paciente adolescente se llama, tiene un nombre compuesto y uno de los dos nombres no les gusta tanto, pues yo no le voy a decir el nombre que no le gusta. Yo voy a preferir llamarlo como el paciente se va a sentir cómodo. O si prefiere que le digan algún diminutivo también, como el ejemplo del comienzo. Me llamo María Alejandra, doctor, pero dígame Aleja. Ah, bueno, Aleja. Bien, pueda, siéntese, etcétera. O siéntate, porque en ellos se puede llegar a utilizar lo tan famoso en Cali que es tutear a los pacientes. Puede preguntarse también si prefiere que se escriban datos en la historia clínica o no se escriba. Eso también es importante. En caso tal hay que escuchar mucho, observar más, dado que la forma de expresión, los movimientos del adolescente, su actitud, van a ser elementos súper importantes a la hora de evaluar la credibilidad y la receptividad del adolescente. Si yo observo, por ejemplo, le pregunto al adolescente, ¿has consumido marihuana? Y hace un silencio, levanta una ceja, tutubea en el momento del hablar. Todas esas son cosas de las cuales yo me tengo que pegar para poder llegar a sospechar que ese paciente adolescente puede llegar a estar omitiendo información. Siempre utilizar un lenguaje sencillo, huyendo de tecnicismos y tratando de empatizar. O sea, por ser médico yo no tengo que sacar todo el léxico médico que tengo. No, simplemente es hablarles de manera sencilla, ¿sí? A veces ciertas expresiones juveniles pueden llegar a lograr una mejor sintonía, pero tampoco en el extremo de hablar como el adolescente llega a hablar. Se explicará muy claramente que se mantiene la confidencialidad y la intimidad, salvo que existan graves problemas para él o para los demás, en cuyo caso se debe de proponer una reunión en 3 bandas, en donde se componen por los padres, el adolescente y el médico. Uno sirve como mediador, pero quien da la información es el adolescente. Ah, un embarazo, por ejemplo. Debes de comunicarle eso a tus papás. Sí, yo voy a servirte como mediador, voy a hacer pasar a tu papá o a tu mamá y tú le vas a dar la noticia, pero es empoderar al adolescente, que él sea quien imparta esa comunicación y esa noticia. Recuerden que evitar los juicios, los silencios prolongados, porque esto pueden llegar a restar la fluidez o la credibilidad muchas veces de la historia o de la entrevista con el adolescente. Empezó a llorar.
Mientras él está llorando y va pasando el minuto, yo voy buscando, me paro, cojo un paño o una servilleta, cosa de que se limpie las lágrimas. Pasando el minuto, le paso su paño y intento direccionar nuevamente la entrevista. Felicitar por las conductas saludables, como si hace deporte, si no utiliza drogas, si es abstinente sexualmente. El adolescente necesita oír que son lecciones inteligentes, normales y saludables, y que muchos adolescentes también las practican. Ya tiene 19 años y no ha empezado vida sexual, eso está súper bien. Muchos adolescentes a tu edad no han empezado vida sexual, esperan un poco más a que tengan una mejor madurez psicológica, biológica, para poder llegar a tomar ese tipo de decisiones. Muchos adolescentes a tu edad también lo hacen, etc. Evitar los comentarios que impliquen juicios de valor. Como les decía al comienzo, nunca colocamos nuestro juicio de valor en la entrevista con el adolescente. El lenguaje no verbal es muy importante. El tono de la voz que utilizamos, ciertos signos de nerviosismo que le encontremos en el adolescente, los silencios que hace el adolescente durante la entrevista son muy importantes, la mirada y obviamente las distintas posturas que adquiere durante la entrevista y más con X o con Y preguntas. En técnicas de entrevista, miren que podemos utilizar inicialmente preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque estas preguntas abiertas van a facilitar un poco más la comunicación que las directas. Las preguntas abiertas le van a permitir al adolescente que se despliegue en su respuesta, ¿sí? Entonces, aquellas preguntas abiertas es cuéntame acerca más de ello, o qué significa esto para ti, o este dolor que te impide hacer, etc. Son una modalidad de técnicas de entrevista bastante utilizadas en el comienzo de la entrevista. Las respuestas en espejo, en espejo, las preguntas también en espejo que yo busco es, por ejemplo, el adolescente está en una etapa de emancipación, de libertad, entonces colocarle la palabra ¿por qué? Es como indicando señalamiento u orden, ¿sí? Por ende, yo no le pregunto al adolescente por qué, sino más bien le hago una pregunta en espejo con el propósito de que no se vaya a sentir señalado. Entonces, por ejemplo, si el adolescente me dice, no me gusta la píldora, no quiero tomarla, es darle una pregunta en forma de eco diciendo lo mismo que dijo, pero intentando ponerle en forma de pregunta. Entonces, ¿no te gusta la píldora? ¿No la quieres? Es como decirle por qué, pero el paciente le va a permitir evaluar o acatar esa pregunta de una manera no tan incisiva. Entonces, no, mis amigas me dicen que engordo. Entonces, de esa manera. O cómo te sientes con tus padres, los ignoro, los odio, los ignoras, los odias, sí, porque nunca me escuchan y ta, 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 ta. Entonces es una pregunta en forma de eco con lo que me ha dicho el paciente previamente. Tengo que siempre hacerle un replanteamiento de un resumen, si debo de pararme en algún momento de la entrevista y resumir lo que ha dicho, ¿sí? A menudo para clarificar algún problema o animar al adolescente a que haga algún comentario X o Y. Debo hacer clarificación, oiga, los adolescentes sacan términos nuevos todos los días y como médicos que tratamos a adolescentes no tenemos que sabernos todos los términos que sacan, entonces puedo llegar a pedirle clarificación de algún término que yo no conozca. Dijo, no, es que sí, pues yo me parcho con tal amigo. ¿Te parchas? ¿Qué es parchar? ¿Sí? Ah, no, me siento en un andén, porque parchar también puede llegar a ser que se besan, ¿sí? U otro tipo de significado. Entonces, siempre pedir clarificación por medio de las preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? O explícame ese tipo de frase, por favor. Están las preguntas tranquilizadoras, que también son importantes y se utilizan con el propósito de normalizar una actitud que tenga el adolescente. Masturbarse es normal, casi todos los chicos a tu edad lo hacen. ¿Tú también lo haces? Entonces, normalizando o tranquilizando el tipo de preguntas. Y hasta aquí, no sé si vayan muy cansados. Sí, espero pues que no, que hayan aprendido algo hasta este momento para pasar ya propiamente con la historia clínica del adolescente.
Entonces, cuando ya entramos a la historia clínica con el adolescente, nos encontramos con una modalidad que propuso la Organización Panamericana de la Salud hace unos años atrás, que es el CLAP para el adolescente. Y el CLAP del adolescente se compone por varios puntos. Los primeros son datos de identificación, en donde se pone los apellidos, el nombre, el número de identificación, el domicilio, la localidad, el lugar de nacimiento, la entidad de salud, la fecha de nacimiento, el sexo masculino o femenino, ¿sí? El celular, el email, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de consulta principal? Y miren que en los motivos de consulta puedo llegar a tener varios según el adolescente o el acompañante. Tanto los motivos de consulta del adolescente como los motivos de consulta del acompañante. También importante el estado civil, la etnia, si viene con acompañante o no. Y posteriormente vamos a hacer toda la descripción del motivo de consulta, que en otros términos denominaríamos enfermedad actual. Cuando llegamos a los adolescentes, a los antecedentes propiamente, tanto personales, familiares, toda la funcionalidad familiar y de vivienda, miren que ustedes se van a encontrar una casillita que es amarilla y otras que no son amarillas, ¿sí? Todas las casillas, ¿sí?, deben de ser llenadas, por ejemplo. Entonces, si tuvo antecedentes perinatales, si están normales, sí, pues no hay problema. Pero si yo coloco no, aquí en observaciones yo tengo que decir cuál fue el antecedente perinatal que no estuvo normal. ¿El crecimiento y desarrollo estuvo normal? Sí, está en blanco, pero si no estuvo normal, está en amarillo. Es decir, que todas las respuestas en amarillo son aquellos factores de riesgo propios de los antecedentes que tiene el adolescente. Y se pregunta, alergias, vacunas, enfermedades crónicas, discapacidad, enfermedades infectocontagiosas, problemas judiciales, educación preescolar, violencia, problemas psicológicos, medicamentos, cirugías, hospitalizaciones, intoxicaciones, accidentes o no. Y si, por ejemplo, tuvo accidentes, sí, miren que automáticamente en el amarillo es donde estaría el factor de riesgo. En observaciones yo coloco accidente de tránsito por no uso del casco o aumento o una velocidad exagerada, no permitida, etc. Y me despliego aquí contando cuál fue el antecedente que tuvo. En los antecedentes familiares igualmente, las casillas amarillas son aquellas que imponen factores de riesgo propiamente o banderas rojas en la historia clínica, y en la familia igual. Antecedentes de diabetes, sí, obesidad, sí, miren que todos los que están en forma de factor de riesgo están en amarillo. Y en la familia, si vive solo, sí, eso es un factor de riesgo. Si vive en la casa, sí, pues no. En la calle, sí, contesta que sí es factor de riesgo. En institución protectora, sí, contesta sí también. Aquí en el diagrama familiar, más adelante cuando se adentren un poco en medicina familiar, se van a dar cuenta que utilizamos como test proyectivos los familiogramas, y aquí podemos llegar a dibujar el familiograma de estos pacientes adolescentes. Posteriormente, las características de la vivienda, si tienen los servicios básicos, si están en hacinamientos. Posteriormente evaluamos todos los antecedentes asociados a educación, al nivel de escolarización, el curso, los años aprobados, si ha tenido problemas en la escuela, si ha repetido años, si ha tenido violencia escolar o bullying, sí, o acoso escolar. Recuerden que el bullying se hace entre pares, pero el acoso escolar se hace entre jerarquización. Entonces, si fue abusado o tuvo un abuso escolar por un profesor porque le tiró una almohadilla o le dio una palmada o lo gritó injustificadamente, eso sería también parte de violencia escolar, pero tipo acoso. Pero si es entre par, pues con un compañero, a eso le denominamos bullying. El trabajo, si trabaja o no, a qué edad inició a trabajar, el horario de trabajo, razón por la cual está trabajando, si es un trabajo legal o no legal, etc. La vida social también tengo que evaluarla, ¿sí? Si tiene pareja, si hace actividad física, cuántas horas por día ve televisión o está en la computadora o hace juegos, etc. Y en los hábitos de consumos, pues con respecto al sueño, la alimentación, el número de comidas por día, el uso de tabaco, alcohol, otras sustancias psicoactivas, y si conduce vehículo o no. Posteriormente a toda esta parte, e igualmente en esta parte, miren que todas las casillas amarillas son las que componen
banderas rojas o factores de riesgo para el adolescente. Es una forma rápida en donde uno coge un clap y si ve algo amarillo, ahí es donde tiene que pararse puntualmente para evaluar detalladamente qué fue lo que pasó. Luego lo ginecourológico, a los cuántos años le llegó la menstruación o si ya eyacula, la fecha de la última menstruación, las características del ciclo, si tiene síntomas asociados a su menstruación, si tiene flujos o leucorreas, si ha tenido infecciones de transmisión sexual o embarazos, o ya tiene hijos o tiene abortos, si la sexualidad ya la empezó, si tiene pareja sexual, si es única, si son varias, la edad en que empezó las relaciones sexuales, si ha tenido dificultad en las relaciones sexuales, si utiliza métodos anticonceptivos, si ha recibido consejería o no, etcétera, o si ha utilizado anticonceptivos de emergencia. En situación psicoemocional, ¿cómo está con respecto a su autoimagen corporal? Recuerden que una de las principales causas de consulta del adolescente son problemas nutricionales o sobrepeso o bulimia o anorexia. Entonces, ¿cómo está su autoimagen corporal? Su estado de ánimo, cuál es el referente adulto para él. A veces los papás no son referentes para el adolescente, pero tienen un tío, una prima, un adulto cercano a la casa. Si tiene redes sociales de apoyo como la iglesia o algún grupo especial. Y siempre tomar los datos del referente adulto. Los papás no son referentes, pero tiene un hermano mayor que podríamos llegar a citarlo para mejorarle el proceso terapéutico en este adolescente. Igualmente ahí debemos de tener esto claro. La historia clínica del adolescente, también en el examen físico, esto pues lo van a ver más detallado a través del semestre, sin embargo debemos de evaluar el aspecto general, los parámetros antropométricos, hacer una revisión del examen físico por cada uno de los sistemas, evaluando detalladamente el Tanner de ellos, evaluando cómo ha sido el desarrollo puberal de estos adolescentes, terminando con unas observaciones grandes del examen físico. Si, por ejemplo, colocamos en el aspecto general anormal, acá describimos qué fue lo anormal que encontramos. Posteriormente hacemos una impresión diagnóstica integral, ¿sí? Que puede llegar a ser por ejes o no, dependiendo, pues, si los médicos familiares diagnosticamos por ejes, pero otras especialidades no. Entonces, igual se hace una impresión diagnóstica de manera integral. Posteriormente, indicamos la parte terapéutica y las interconsultas o las remisiones que vamos a llegar a pedir, si es que las necesitamos. La evolución médica, ¿cómo se hace? Pues miren que ya es mucho más corta, ¿sí? En donde se coloca la fecha de la evolución, la edad, porque si vino el año pasado, pues ya aumentó un año ese adolescente, entonces siempre la edad, con quién viene ese adolescente, si tienes, si está estudiando, pues, o si ya pasó de primaria a secundaria, el estado civil, fecha de la última menstruación, los parámetros antropométricos, incluyendo signos vitales como tensión arterial, frecuencia cardíaca, evaluar el Tanner, ¿sí? También que es el desarrollo genital, el motivo de consulta del adolescente o del acompañante por el cual hayan venido al control médico, si han tenido cambios relevantes en las observaciones, cuál es el diagnóstico integral y las indicaciones terapéuticas o las interconsultas. Bueno, ya para hacer un poco más de incisión en aquellos factores de riesgo del paciente adolescente, tenemos algunos acrónimos que no se nos deberían de olvidar y que tenemos que tenerlos en cuenta. Hay diferentes, como está el HEDS, que la H es casa, salud, la E es educación, empleo, ejercicio, la A es actividad, automóviles, la D es dieta, drogas, depresión y la S es suicidio, sexualidad. Tenemos otros acrónimos más largos, a mí me gusta un poco más este que les voy a mostrar a continuación, que es adolescentes, y tienen mucho más parámetros para poder llegar a preguntarle al adolescente, que la A indica preguntar ánimo, actividad, armas, accidentes, la D, depresión, drogas, la O, ocupación o hobbies, la L, licor, E, escolaridad y expectativas con respecto a su vida, tanto a mediano, a corto o a largo plazo,
La S, sexualidad y la parte social. La C, la casa. E, ejercicio. N, nutrición. T, televisión. E, espiritualidad y la parte ecológica. Y la S es salud. Entonces, ya para ir terminando, ¿cómo se compone el proceso de la entrevista? Debe tener un comienzo, una parte media y una finalización. El principio debería incluir la presentación: mi nombre es Jesús Reyes, voy a ser su médico tratante, ¿sí? Y los intentos para que ese paciente se sienta cómodo con nosotros, hacer preguntas que sean inofensivas, como lo dijimos al comienzo, hablando de los antecedentes, de qué es lo que más le gusta, para intentar asegurar la confianza de este adolescente, y se deja que el paciente hable y exprese y él también nos cuente acerca un poco de quién es. Hay que dar una explicación de lo que va a suceder en la entrevista, como le mencioné yo al comienzo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a tocar este y este otro aspecto, terminando por tal aspecto, ¿sí? Lo mismo se hace en la entrevista con el adolescente. Debemos de tener una parte media o un centro en donde nos vamos a ocupar de determinar los problemas y los sentimientos propiamente del adolescente asociados al motivo de consulta, y aquí van a entrar los antecedentes personales, la historia ginecológica, ¿sí? Valorando todas las situaciones de riesgo propia del adolescente. Y el final, en donde vamos a proporcionar un resumen breve de todo lo que nos dijo el adolescente para que él pueda llegar a sentirse importante, sentir que nosotros le colocamos cuidado, ¿sí? Debemos de concederle tiempo a que nos haga preguntas, a que nos comunique sus últimas preocupaciones. Debemos de también utilizar este final para fijar las citas de seguimiento. Nos vemos en un mes, nos vemos en 15 días con el reporte de estos exámenes, ¿sí? O determinar cuándo es recomendable que ese paciente adolescente regrese a nuestra consulta. Entonces, ya los casos clínicos aplicados, vamos a ver, ya ir desarrollándolos uno por uno, a ver qué se podría llegar a hacer. Entonces, este primer adolescente es Juan David, es un paciente de 13 años que ingresa a su consulta. Sin embargo, él no desea colaborar ni dar a conocer ninguno de sus problemas. Acude ahí es porque los papás le dijeron, vaya a la consulta para que lo revisen, a ver qué es lo que tienes, porque lo han obligado. Entonces, las preguntas: ¿qué tipo de pregunta le haría a este paciente con el propósito de romper el hielo? Recuerden que siempre empezar por preguntas no normativas dentro de la historia clínica. Está chévere ese tatuaje, esa camiseta está bonita, ¿qué significado tiene ese piercing? ¿Cuándo te lo pusiste? ¿Te dolió? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿En qué años que estás? ¿Por qué es que estás aquí? Etcétera. ¿Cómo cree que se podría dinamizar el proceso de entrevista con este adolescente? Empezando por problemas o por situaciones informales no propias de la historia clínica, y luego irla llevando de manera ordenada, ¿sí? Intentando sacarle cuál es el motivo de consulta principal. El caso clínico 2 es esta paciente, que es María, de 19 años, ingresa a su consultorio manifestando tantos motivos de consulta, diciendo tanto lo que ella tiene para contarle, que ya le faltan 2 minutos para terminar el tiempo de consulta y usted ni siquiera la ha podido examinar porque ha sido mucha la verborrea que ha tenido. Este es el típico adolescente hablador, que es uno de los principales que podemos llegar a tener. Esta paciente no permite que usted intervenga dentro de su historia clínica. Las preguntas: ¿qué podría hacer para poder intervenir en la entrevista de María? Recuerden que, ¿qué debemos hacer? Colocar límites. María, me parece o considero que todos los motivos de consulta que tienes en este momento son muy importantes, y en el transcurso de nuestras sesiones las vamos a ir tocando una a una, pero en este momento intentemos dedicarnos a este motivo, intentar darle un direccionamiento como terapeutas propiamente o como médicos. ¿Le colocaría límites a María? ¿De qué manera? Por supuesto, de manera sosegada, tranquila, indicándole la preocupación y la importancia que yo tengo por todo lo que ella me está contando, pero intentando darle un direccionamiento adecuado. El tercer paciente es Luis, de 16 años, ingresa a su consultorio con una actitud bastante hostil, dice malas palabras, escupe en el piso del consultorio, tira la silla, no colabora con la entrevista. ¿Qué tipo de adolescente es este? Es un adolescente agresivo, ¿sí? ¿De qué manera respondería ante la actitud de este adolescente? Recuerden tener una actitud firme pero sosegada, no respondiendo airadamente, diciéndole a ese adolescente como: yo entiendo que estés bravo, pero yo no soy el motivo por el cual
tú estás así enojado, yo estoy aquí para ayudarte, ¿sí? Esperando los momentos de tranquilidad de ese adolescente para yo poder intervenir. ¿Crea apropiado dejar pasar a los padres para que lo controlen? No, porque este adolescente va a poder llegar a interpretar eso como un mecanismo eh, de pacto con los padres, por ende no nos va a servir dentro de la empatía ni dentro de la relación médico-paciente. Harías un silencio prolongado y lo escucharía. En estos pacientes no es bueno hacer silencios prolongados. Yo tengo que intentar en el momento en que él empiece a hablar y empiece a decir todo lo que lo enoja, cuando va a tomar aire, ahí yo intervengo. Y le digo, yo no soy el motivo por el cual tú estás así de bravo, yo estoy aquí es para ayudarte, ¿sí? Y obviamente intento reconducir la historia clínica o la entrevista médica. Y el caso clínico 4, que es yo creo que el más difícil que podríamos llegar a tener, es este paciente en compañía de su padre, que es Eric de 18 años, ingresa al lado de un padre autoritario que se rehúsa al salir del consultorio en el momento en que yo llego a la parte donde debo interrogar a ese paciente si ha consumido sustancias psicoactivas, si empezó vida sexual, si usa condón, etcétera. El papá le dice, ¿por qué me tengo yo que salir del consultorio? Yo no me voy a salir. Y empieza a verse una incomodidad evidente entre el adolescente con el padre durante toda la entrevista médica. Empiezan a tener un episodio de violencia física y verbal, ¿sí? Por ambas partes dentro de su consulta médica. Entonces, ¿cómo podría llegar a manejar dicha situación sin ayuda de otras personas? Recuerden que la prioridad siempre es el bienestar propio. Yo no voy a intentar meterme en la pelea de dos personas y más si tienen ya un abuso físico como tal. Yo intento de manera verbal apaciguarlos, ¿sí? Para que conserven la calma, pero no voy a meterme a de pronto salir también con lesiones físicas. ¿De qué manera trataría de conciliar la situación? Solamente de manera verbal. ¿Sí? En caso de poder controlar dicha situación, ¿cómo seguiría manejando la entrevista? Dejaría al padre ahí, no lo intentaría sacar nuevamente porque ese fue el motivo que desencadenó la discordia. ¿Qué podría llegar a ser más bien? Darle un cuestionario proyectivo hacia adolescente, como son las guías GAPS, que les voy a mostrar a continuación, que son unas guías que les puedo llegar a dar al adolescente para que él me llene mientras está en la sala de espera. ¿Intentaría sacar al padre nuevamente? No lo intentaría sacar nuevamente, lo dejaría dentro del consultorio médico. Bueno, espero que hasta aquí no haya ningún misterio sin resolver, que dentro de la entrevista y la historia clínica del adolescente que haya quedado todo muy claro. Y a continuación les voy a mostrar lo que les hablaba de los test proyectivos como es las guías GAPS. Bueno, volviendo entonces, estas son las guías GAPS que les mencionaba, son las guías preventivas del adolescente en los servicios de los Estados Unidos. Miren que estas guías ya no son como la CLAP que les mostré que propiamente es para que llenemos nosotros como médicos, sino que estas las imprimimos y se las pasamos al adolescente, donde inicialmente vamos a encontrar datos de identificación en las primeras preguntas como nombre, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, etcétera. Si viene o si habla algún idioma, posteriormente vamos a intentar hacer interrogatorio con respecto a la historia médica, porque usted vino al consultorio hoy, si ha tenido alergias, si tiene problemas de salud, si está tomando algún medicamento, si en el último año ha consultado al dentista o al odontólogo, si en el último año ha pasado la noche en un hospital, si alguna vez padeció cualquiera de los siguientes problemas de salud, sí, es decir, más una historia médica, un resumen de historia médica. Si es una adolescente mujer, vienen estas preguntas que son asociadas a su menarca, si ya le viene regularmente o no, cuándo fue la fecha de su última regla, si ha estado alguna vez embarazada. Posteriormente vamos a encontrar unos ítems de información familiar, ¿sí? Con quién vive, si tiene hermanos mayores, si en el último año han habido cambios importantes en su familia,
como matrimonio, separaciones, divorcios, muertes, etcétera. Si ha tenido algún problema específico de salud con respecto a desarrollo contextual, ojos, como una pequeña revisión de síntomas por sistemas, ¿sí? Posteriormente vamos a, encontramos toda la parte de problemas asociados a la nutrición, al peso o a su cuerpo, posteriormente problemas de la escuela. Entonces miren que si ya empezamos a ver estas márgenes del lado de acá, no todos los no están en la misma línea y no todos los sí están en la misma línea, sino que están cruzados. Entonces, todas las respuestas que se conecten o que se contesten en esta primera línea son las que componen factores de riesgo para el adolescente. ¿Sí? Entonces, ¿come usted frutas y vegetales cada día? No, eso sería un factor de riesgo. Todas las que contesten, yo ya sé en la primera línea, no en la segunda, ¿sí? Sino en la primera, yo ya me paro porque son factores de riesgo. Entonces, si encuentro que hay una X por acá y es en la escuela, entonces miren que sus notas son peores en este año, sí. ¿Por qué son peores en este año? ¿Qué fue lo que te pasó? Etcétera. Y si seguimos bajando, igualmente la primera hilera son las que constituyen factores de riesgo, como para que nosotros no tengamos que leer cada respuesta, sino que nos paremos directamente sobre la pregunta que nos atañe importancia. Con respecto a los amigos y familia, contestó aquí en la primera línea. ¿Sus padres han hablado con usted sobre alcohol, drogas y sexo? No. ¿Por qué no han hablado? Y de una vez aprovecho yo y leo. Armas, violencia, inseguridad. Por acá abajo me contestó, ¿alguna vez ha visto un acto de violencia en casa, en su escuela o en un vecindario? Como me contestó la primera línea, miren que aquí hay un factor de riesgo. Entonces, siempre los que estén demarcados sobre esta primera línea son los factores de riesgo, ahí donde yo me tengo que parar. Igualmente hacen preguntas alusivas a tabaco, alcohol, al uso de sustancias psicoactivas o drogas, el desarrollo de relaciones personales, acerca de sus emociones, sobre circunstancias especiales. Sí, en donde si contestan acá serían factores de riesgo. Y las últimas son acerca de sí mismo. Entonces, como cuáles son las dos palabras que lo describen mejor a usted, qué quiere hacer cuando sea adulto para evaluar qué tanto pensamiento abstracto tenga este paciente adolescente, y si podrían concedérsele 3 deseos, cuáles serían, cosa de evaluar también algo del pensamiento abstracto. Y recuerden que esta se llaman las guías GAPS, que se utilizan como test proyectivos para evaluar los factores de riesgo del adolescente en caso tal de que no podamos llegar a evaluarlos directamente por la presencia del padre o de algún acudiente que no permita que podamos llegar a hacer bien este tipo de interrogatorios. Bueno, doctores, no siendo más, espero que todo les haya quedado muy claro. Igual cualquier pregunta o cualquier duda que puedan llegar a tener, me pueden llegar a inscribir directamente a mi correo electrónico, que es de jesus.reyes@correounivalle.edu.co, o directamente a alguna de mis redes sociales, como es el Instagram, que es Jesús Reyes _D. También me pueden llegar a escribir por ahí, alguna duda se las estaré resolviendo por estos medios. Que estén muy bien, un placer haberlos tenido en esta sesión de adolescentes.